Buenas noches, hermanos. Agradecemos al Señor que nos da la oportunidad nuevamente de estar reunidos y dando ya inicio a este mes en cuanto a las participaciones que vamos a tener con la ayuda del Señor, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo rápido. En enero estaba yo ya participando, luego entraron los otros hermanos que dieron sus mensajes y ya estamos otra vez, el mes de mayo, el quinto mes del año, y el año se está yendo rápidamente también, y así va nuestra vida, así va la vida de todos los seres humanos, y ustedes amigos también. La oportunidad se está terminando, como recién estamos escuchando. A usted quizás hasta ahora no le ha logrado calar en su mente y en su corazón la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque no ha logrado entender. Y hay una razón por la cual las personas no entienden. Mire bien, hay una sola razón por la cual las personas no entienden. Las personas no entienden primero por falta de información. Mire bien, porque desconocen la información. Segundo, las personas no entienden aun cuando tengan la información, porque no prestan atención. ¿Bien? A la información, no prestan atención, debida atención. Si prestaran atención debida a esa información, en este caso, del mensaje del Evangelio, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, entonces pudieran darse cuenta, entender qué es lo que Cristo hizo y por qué lo hizo, por quiénes lo hizo, ¿verdad? Lo hizo para salvar. El Señor tuvo que acusar a los judíos y decirles: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis? Bueno, él mismo responde: porque no podéis oír mi palabra. ¿Bien? Ellos no podían escuchar la palabra del Señor porque decían: del Señor, de este vamos a escuchar la palabra. No, y entonces no podían poner atención, y como no podían poner atención, no podían entender. Y eso es lo que pasa en la raza humana, en el mundo entero. Las personas no van a perecer por falta de información. El mensaje ha sido predicado casi en el mundo entero. Sí, y usted ha escuchado el mensaje. Pero las personas van a perecer porque no entienden. Como les pasó a los antediluvianos. Dice que no entendieron hasta que se los llevó el diluvio. Ya cuando estaban con el agua al cuello, entonces sí entendieron que era cierto, que venía un diluvio, pero ya era demasiado tarde. La gente que parte de esta vida sin Dios y sin esperanza, esa gente ya entiende, eso ya entiende, pero ya están del otro lado. Ya no pueden, aunque se arrepientan, aunque crean, aunque tengan fe, ya es demasiado tarde. Es en este tiempo, en esta vida, que los seres humanos podemos tomar la decisión más importante. Bueno, tenemos entre manos todavía las 5 conclusiones de la carta a los hebreos. Solo hemos logrado avanzar con 2 y todavía faltándonos un poquito, pero las 5 conclusiones de la carta a los hebreos son conclusiones que hablan acerca de la persona del Señor Jesucristo. La primera conclusión tiene que ver con Cristo y su cuerpo humano, o la humanidad del Señor Jesucristo, según Hebreos capítulo 2, texto 14. La segunda conclusión tiene que ver con Cristo y su sacerdocio inmutable. Su sacerdocio es un sacerdocio inmutable porque es un sacerdocio permanente. Esto es un sacerdocio que no termina, según la carta a los Hebreos, capítulo 8, texto 4, capítulo 7, texto 24. La tercera conclusión tiene que ver con Cristo, el mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Cristo es el mediador de un nuevo pacto, según la carta a los Hebreos, capítulo 9, texto 15. Solo estoy repasando esto para que vayamos refrescando nuestra mente. La cuarta conclusión tiene que ver Cristo y el acceso al lugar santísimo. Cristo es el acceso directo al lugar santísimo, según la carta a los Hebreos, capítulo 10, texto 19 al 22. Él nos abrió el camino a través de su cuerpo. La quinta conclusión tiene que ver con Cristo y su reino inconmovible. El reino del Señor Jesucristo es un reino inconmovible, no puede moverse, es un reino
estable, eterno, sempiterno, es un reino inconmovible, según Hebreos capítulo 12, texto 28. Muy bien, entonces estamos en la segunda conclusión, y en la segunda conclusión hemos aprendido que Cristo como sumo sacerdote no podía ser sumo sacerdote de acuerdo a la ley, no podía ser sumo sacerdote de acuerdo al sacerdocio, porque él no era de la línea sumo sacerdotal ni de la tribu de Leví, sino que pertenecía a otra tribu. A ver si alguien se acuerda de qué tribu era el Señor Jesucristo. Era de la tribu de Judá, ¿verdad? El sacerdocio era de la tribu de Leví, y ahí salieron los sacerdotes específicamente de los hijos de Leví, de Coat, y ahí estaban los descendientes del sacerdocio. De allí era Moisés, era Aarón, de ese hijo de Amram, que se llamaba Coat, de Leví, que se llamaba Coat. Muy bien, entonces como no podía ser sacerdote de acuerdo a la ley y no podía ser sacerdote por el sacerdocio levítico, entonces hubo cambio. Hubo cambio de tribu, hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley, hubo cambio de pacto y también hubo cambio de culto. Por ahí nos fuimos quedando que hubo cambio de ley, ¿verdad? La ley no pudo perfeccionar a nadie, tampoco el pacto antiguo podía llevar a cabo las promesas, porque de acuerdo a ese pacto no se podía llevar a cabo, sino que tenía que haber un nuevo pacto, y habiendo un nuevo pacto tenía que darse por viejo el antiguo, según dice el capítulo 8, texto 13 de los Hebreos, que dio por viejo y por terminado el antiguo pacto. Y el antiguo pacto se refiere a todo lo que estaba dentro de la ceremonia, del ritual, de la ley. Todo eso es el antiguo pacto, y de acuerdo a ese antiguo pacto nadie pudo haber sido perfeccionado, nadie pudo ser salvo, nadie pudo alcanzar la liberación de la culpa de su pecado, sino que en ese antiguo pacto las personas solamente estaban llevando a cabo todo el ritual que Dios había dado a través de Moisés. Pero también hubo cambio de culto, hubo cambio de culto. Y ahí es donde quiero que veamos esa última partecita antes de que entremos ya en la tercera conclusión. Hubo cambio de culto. El cambio de culto, hermanos, se refiere a todo el servicio que se realizaba en el templo, ya sea en calidad de ceremonias, ritos, días de fiestas solemnes, lunas nuevas, formas de alabar, el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Repito, el culto en el antiguo pacto tenía que ver o se refiere a todo el servicio que se realizaba en el templo, ya sea en calidad de ceremonias, ritos, días, fiestas solemnes, lunas nuevas, formas de alabar, el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, etc. Todo eso tenía que ver con el culto que se realizaba. Revisamos así rápidamente. Hebreos 9:1. Carta a los Hebreos, capítulo 9, texto 1. ¿A qué se refería ese culto que celebraban los israelitas en el Antiguo Testamento? 9:1 de la Carta a los Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aquí la lectura, quiere el Señor bendecirnos con su palabra leída. El primer culto
El primer culto, la ordenanza de este culto es que tenía un santuario terrenal. El santuario terrenal tiene que ver con el tabernáculo, y el tabernáculo estaba dispuesto en dos partes principales, que era el lugar santísimo y el lugar santo, y fuera del tabernáculo se encontraban los atrios, que también estaban en una un cerco. Había un cerco perimétrico que se llamaba las cortinas que encerraban el tabernáculo, el atrio. Y entonces ellos tenían todo ese culto. El culto que ya hemos visto en otras ocasiones tenía que ver con los panes de la mesa de la proposición, los panes de la proposición en la mesa, que eran puestos ahí cada 7 días y después eran quitados, cambiados esos panes. Cada pan representaba a la tribu de Israel. Estaba también allí el arca del pacto, y esa arca estaba dentro en el lugar santísimo. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con sangre por sus propios pecados y también para expiar el pecado del pueblo. Una vez al año, y eso era en el mes séptimo, si usted se acuerda. Y también ahí en el arca del pacto se encontraba la vara de Aarón. ¿Usted recuerda la vara de Aarón allá en el desierto que reverdeció y echó almendras? También se encontraba ahí un testimonio que era el maná, que los israelitas comieron por 40 años allá en el desierto. Entonces en esa arca se encontraba también las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, se encontraban ahí en el arca del testimonio, que sobre esa arca se encontraba el propiciatorio. Sobre el propiciatorio estaban 2 querubines de gloria, y allí era donde Dios se manifestaba en su gloria, y el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año y hacía esto para expiar el pueblo. Ese era el culto que tenían de acuerdo al tabernáculo los israelitas. Pero ese culto fue cambiado. Ya no hay más tabernáculo, ya no hay más arca, ya no hay más el lugar santo y el lugar santísimo aquí en la tierra, ya no hay más sacerdotes que presenten ofrendas. Todo eso terminó. Todo eso terminó. Esas ceremonias, esos ritos terminaron. Capítulo 9, texto 6. Dice: y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Miren, dispuestas todas estas cosas así, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿verdad? Era una práctica continua, los sacerdotes ofreciendo ese ritual de ese culto en la primera parte, llevando los panes de la proposición, poniendo allí el incienso en el altar del incienso, encendiendo las lámparas del candelabro allí que había sido puesto en el lado opuesto de la mesa de los panes, y todo eso lo hacían los sacerdotes continuamente, ¿verdad? El fuego, el altar debía estar encendido, se encendía y estaba encendido durante toda esa noche, y por la mañana otra vez se apagaba y volvían a encenderlo por la tarde. Capítulo 9, texto 9. Lo cual, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ¿verdad? Todo ese culto, todo ese ritual, todas esas ceremonias, todos esos sacrificios que se llevaban a cabo durante el tiempo que Dios había establecido, dice que era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Si en este tiempo hubiera personas que dicen: miren, nosotros queremos otra vez llevar a cabo los sacrificios de corderos, de machos cabríos, queremos sacrificar bueyes, queremos sacrificar la vaca alazana para sacar las cenizas y ponerlas en el abacro. Si alguien quiere llevar a cabo todo ese ritual de las lunas nuevas, de la fiesta y todo eso, hermano, pues va a quedar en nada, porque ese culto
Ese culto no ha podido hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que los cultos. No ha podido. Eso no pudo y no puede. Y quienes viven de acuerdo a la ley y quieren practicar estas cosas, entonces quedan lo mismo, porque su conciencia todavía no puede ser limpiada. No puede tener tranquilidad, porque no ha podido ser quitada la mala conciencia a través de ese ritual, de ese culto. Capítulo 10, texto 2 de Hebreos, dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues todos pueblos que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero como hemos aprendido anteriormente, este culto no pudo quitar el pecado ni tampoco podía liberar la conciencia de la culpa del pecado. Romanos capítulo 9, texto 4. Carta a los Romanos capítulo 9, que concuerda con esto, capítulo 9 y verso 4. Desde el 3, para tomar un poco el sentido de lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar. Dice capítulo 9, texto 3 y 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí Pablo está diciendo que él deseara él mismo ser anatema. La palabra aquí, anatema, es estar bajo maldición, separado de Cristo. Casi es el mismo espíritu que Moisés tenía allá en el capítulo 34 del libro de Éxodo, cuando los israelitas hicieron aquel becerro y Dios había dicho ya a Moisés que su presencia no iría más con él. Y Moisés dice: si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Y si tu presencia no ha de ir con nosotros, ráeme del libro en que me haces ir. ¿Qué es eso? Quítame, si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y Pablo dice que él deseaba ser anatema por sus hermanos, los israelitas, sus parientes en la carne, de quienes eran la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren, todas esas cosas fueron dadas a los israelitas. Ellos fueron adoptados, Dios los adoptó como hijos suyos, era su pueblo, el pueblo de Israel, y ellos eran la gloria, ellos estuvieron en la gloria, contemplaron. Lo vieron en el monte Sinaí, cuando la gloria de Dios descendió, y vieron la gloria cuando llenó el templo, vieron la gloria de Dios en el templo de Salomón, pero no vieron la gloria del Señor Jesucristo. No la entendieron, no la disfrutaron. De ellos fue la gloria, para ellos fue el pacto, todos los pactos que Dios dio, y el pacto de acuerdo a la ley, y también la promulgación de la ley. ¿Miren? Y el culto. El culto era todo el ritual que ellos presentaban ahí, pero los israelitas no pudieron ser representados. No pudieron ser nada, ¿verdad? Y Pablo está diciendo que él deseara ser anatema. Son israelitas, y a ellos les fue dado el culto y las promesas. Conclusión sobre esto. La conclusión: el culto del creyente en este tiempo de gracia se caracteriza, es más que un ritual o ceremonias, y se caracteriza por cosas prácticas. Repito, el culto del creyente en este tiempo de gracia es más que ritos o ceremonias, y se caracteriza por cosas prácticas. Nosotros tenemos culto, ¿verdad?
pero ya no es una práctica ceremonial como lo hacían los israelitas. Vea usted, vamos a revisar el culto del cual nosotros los creyentes ahora somos participantes. Vamos siempre a la carta a los Hebreos en capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Y vamos a revisar ahí cuál es el culto de nosotros los creyentes, que tiene que ver con práctica en la vida del creyente. Vamos a ir para leer Hebreos capítulo 13, verso 1 y 2. La primera forma de culto que los creyentes tenemos. Dice, del 1 al 3, dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La primera cosa que tenemos aquí, hermanos, que es práctica en la vida del creyente, como un culto, como el culto que practicamos, es una vida de servicio a los santos. Miren, el culto del creyente en este tiempo se caracteriza por una vida de servicio a los santos. Permanezca el amor fraternal. Debemos amar fraternalmente. Y eso tiene implicación. Parece tan sencillo como Luis lo decía reciente con relación al Señor Jesucristo, que Pilato ordenó que el Señor fuera azotado. Eso parece tan práctico, pero bueno, la trascendencia que tiene. Y aquí es, permanece el amor fraternal. ¿Qué es que permanece el amor fraternal entre nosotros? Como un culto, como el culto. Bueno, significa, hermanos, que nosotros debemos amarnos fraternalmente a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de lo incómodo que es muchas veces, a pesar de que no nos soportamos, a pesar de que no me parece como es, a pesar de que no me parece como habla, a pesar de que no me parece X, tantas cosas. Pero debemos amarnos fraternalmente. ¿Debemos amarnos? Sí. Pero es que no es solamente un deber, hermanos. Es algo que nace desde el momento que nos convertimos. Un incrédulo no puede amar. Por mucho que finja, no puede amar verdaderamente. Pero nosotros sí podemos amar verdaderamente. ¿Por qué? Porque nos perdonamos las ofensas y nos soportamos. Nos aceptamos tal como somos. ¿Es así o no? Sí. Nos aceptamos tal como somos. ¿Sí? Y procuramos. Si yo sé que lo que hago me ofende, procuro cambiarlo. Porque busco no afectarme. Usted hace lo mismo y todos hacemos lo mismo. Vamos a buscar. No es que estamos empecinados en que yo soy así y así tiene que aceptar. No, cuidado. Usted no tiene que encerrarse en ese círculo de decir, mire, yo soy así y así tiene que. No, pero el Señor ha hecho alguna obra en usted. ¿Ha cambiado su vida? ¿O no ha cambiado su vida? Es que hay gente que dice, mire, yo soy así y nadie me va a cambiar. Bueno, si el Señor no lo ha cambiado, nosotros no lo podemos cambiar. Pero si usted un día se convirtió al Señor Jesucristo, entonces alguna evidencia debe haber de ese mal carácter que tiene. Alguna evidencia tiene que haber del cambio de sus conductas, de sus arranques, de sus explosiones, de todo. Debe haber un cambio. Y debe aprender a tener dominio propio. Solo lo puede hacer el Señor. En el que antes de ser creyentes no podemos detenernos. No nos podemos detener. En palabras ni en acciones. Podemos decir lo que queremos y hacer lo que queremos. Pero en Cristo es diferente. Buscamos la manera de ser agradables a los demás. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Miren. Permanente el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Miren, sin saberlo. Aquí este servicio a los santos, primero nuestro amor fraternal, segundo, servicio a los santos, la hospitalidad. Miren, debemos ser hospitalarios, los unos a los otros, los creyentes, ¿verdad? No tener nuestra puerta cerrada y decir aquí nadie puede visitar. Mira, aquí nadie puede venir. No.
Debemos tener acceso a los hermanos, a los creyentes, la hospitalidad. Y ahí con el ejemplo, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, y eso ya lo sabemos. Abraham hospedó ángeles, y Lot también hospedó ángeles, y quizá algunos otros que no, la Biblia no menciona. Pero también otra tercera cosa ahí en cuanto a servicio a los santos desacordados de los presos. Aquí es que acordarse de los presos no es en término general, sino es presos creyentes que estaban sufriendo por la causa del Señor. Habían presos, hermanos que estaban presos. Para esta ocasión, Pablo estaba preso, Timoteo estaba preso. Y debían acordarse de los presos, orando por ellos y visitando y dándoles ayuda. Acordados de los presos. Aquí en nuestro país no sabemos de hermanos que estén presos por la causa del Señor, pero hay otros países donde hay presos y debemos acordarnos de los presos. ¿Usted acuerda? Yo me acuerdo de hermanos por quienes se han pedido, y hay que orar por hermanos presos en Ucrania, en Rusia, en los países islámicos, en China, en Corea del Norte, donde está prohibido hablar del Evangelio, y hay que orar por esos hermanos. Hay que orar. No los conocemos y no nos interesa conocerlos, los vamos a conocer un día, pero debemos orar por nuestros hermanos que tienen el valor de ir y predicar a esa gente que solo dice botar cabeza. Hay que orar por ellos, y ese es el sentimiento de amor. Bueno, primera cosa de nuestro culto es servir a los santos. Segundo, capítulo 3 de Efesios, texto 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Note esto. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí, hermanos, el culto tiene que ver por una vida, se caracteriza por una vida de santidad en cuanto al matrimonio. ¿Bien? Se caracteriza por una vida de santidad en cuanto al matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra mancilla quiere decir que no hay mancha ni deshonra. Significa que en el matrimonio entramos al matrimonio limpios, que entramos al matrimonio sin cosas que ocultar, entramos al matrimonio sin haber fornicado antes. Miren, que porque nos íbamos a casar dimos una adelantadita, esa es fornicación. Y el matrimonio, el casamiento, no perdona el pecado. No ha establecido Dios que el matrimonio, que cuando una persona contrae matrimonio, con eso queda ya eliminado el pecado que cometió antes. No. Si pecó, debe confesar. Y dice aquí que sea hermoso el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Y esto todavía sigue siendo aquí, ¿verdad? Esto sigue, mire, aquí no es cuestión de decir, mire, no puedo convivir con esta mujer con quien me casé y ahora quiero ver cómo me derribo, cómo me divorcio para casarme con otro. Y ahora que me caso, Dios va a entender que como estoy tan joven todavía y que necesito mi esposa o necesito mi esposo, entonces puedo contraer matrimonio. No. Si usted se casó y se casó dentro de la voluntad de Dios en conocimiento de causa, no piense usted que va a haber una segunda vuelta a menos que la otra persona muera o usted se muera. Y aunque el macho corcovee, usted solo agárrese de ese pico de la montura, pero no se suelte. Ya está montado y debe viaje. Tiene que salir hasta el otro lado. Debe salir hasta el otro lado. No es que vamos a estar diciendo, bueno, pues mire, es que Dios entiende, Él sabe, y Dios es misericordioso, y nosotros sabemos que usted no pudo convivir con esa persona, y entonces está bien, cásese otra vez, divórciese y cásese. No, hay muchas iglesias que ya están legalizando el adulterio. Nosotros no. Porque aquí la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Y no es que Dios va a tener una oficina aparte para decir, bueno, vengan los fornicarios y los adultos, yo voy a arreglar con ustedes. Aquí que arregle el Señor con los que no fornicaron, con esto yo voy a arreglar, ¿verdad? Porque este es un asunto ya más especial. No, fornicarios y adultos, muchos de ellos son incrédulos. Si un creyente se casó y por X motivo se divorció, lo mejor es que te quedes solo. Hasta que la otra persona, si el Señor tiene misericordia, puede que le quite la vida a aquel o a aquel y a aquel. Mientras la otra persona esté viva y contrae matrimonio con otra persona, comete adulterio. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. No es política, esto no es proselitismo. Es lo que la Biblia dice. Santidad en el matrimonio. Así que si usted está pensando en casarse, piénselo bien. Y si ya está casado, no piense en soltarse. No se suelte. No se suelte. Ore al Señor. No la soporta. Toque rodillas al Señor y diga, Señor, si tú no la cambias, yo no puedo, pero tú puedes comer. Y doble rodillas, Señor, ayúdame a cambiar porque yo le estoy dando más mala vida a esta mujer. Ayúdame. ¿Verdad? ¿Sí? Si tú no la cambias, yo la cambio. Si tú no la cambias, yo la cambio. Como aquel me dice, si tú no te la llevas, yo la cambio. Bueno, dejemos eso. Tercer práctica de culto, ahí en el versículo 7, en el versículo 5 y 6. 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire qué interesante, aquí va el escritor a la carta de los hebreos poniendo cosa por cosa. Y este es el culto que tenemos que practicar. Primero, una vida de servicio a los santos. Segundo, una vida de santidad en cuanto al matrimonio. Y en tercer lugar, hermanos, una vida que tiene equilibrio en cuanto a lo material. Una vida equilibrada. Tiene equilibrio en cuanto a lo material. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De modo, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayuda. Tenemos que trabajar. Sí, hay que trabajar. El Señor era trabajador, Pablo era trabajador, Pedro era trabajador, todos los discípulos apóstoles trabajaban. Pero no trabajaban para hacerse ricos, trabajaban para el sustento, para ellos y para ayudar a otros. ¿Para ayudar a otros? Sí, Pablo decía, para mí y para los que están conmigo. Estas van a servir. Si trabajamos, hermanos, debe ser con propósito, debe ser con meta. Debe ser con meta. Y la meta no debe ser hacernos ricos. La meta debe ser el avance de la obra y la ayuda a otros hermanos, la ayuda al que padece necesidad. Por eso en la carta de los Hebreos capítulo 4 texto 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para tener para el que padece necesidad, para compartir con el que padece necesidad. Entonces, equilibrio en cuanto a lo material. De ahí otro, texto 7, texto 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Otro punto aquí, hermanos, es que los creyentes tenemos que tener una vida que sigue la enseñanza y el ejemplo de los pastores. Miren, sigue el ejemplo y la enseñanza es el ejemplo de los pastores. Dice aquí, acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido la conducta, el resultado de su conducta,
e imitar su fe. ¿Por qué hay requisitos para los ancianos? ¿Por qué hay requisitos? ¿Por qué hay demanda para los ancianos? Para ellos en su persona, para su familia. ¿Por qué hay requisitos? Hay requisitos porque no solamente ellos tienen que tomarse ese trago amargo, según algunos, sino que es para que la conducta, el ejemplo, las enseñanzas de los pastores pueda ser imitado por el resto de la congregación. Eso es lo que está diciendo. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Los pastores se supone que somos personas de fe, creyentes de fe, y debemos serlo. Debemos serlo. Pero el resto de los creyentes van siguiendo ese ejemplo. Deben seguir ese ejemplo. Y por eso los ancianos nos amarramos los pantalones, no pagamos y nos limitamos a muchas cosas porque queremos y necesitamos, y de acuerdo a la Escritura, ser ejemplo. Nuestras esposas no usan arito, no usan pintura, no se pintan el pelo, no usan zapatos, tacones altos, ni tampoco usan pantalones y no hacen tantas cosas que el mundo podría demandar y que ya ha entrado en muchas salas evangélicas, pero nosotros todavía queremos ser ejemplo en esa comunidad. Ejemplo en nuestras relaciones matrimoniales. Y queremos ser ejemplo en nuestra relación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque atrás viene otro, viendo el ejemplo, y debe seguir el ejemplo. A mí aquí en esa congregación nadie puede llegar y decir, mire, con los hijos no se puede. No, eso no me lo pueden decir. Eso no me lo pueden decir. Yo cuando miro a un niño que patalea y que se jalonea y que grita, me dan ganas más que tratar con el papá o la mamá, porque ese papá o esa mamá se dejan dominar de ese bebé. El Señor nos ha puesto a nosotros a cuidar a estos niños, a instruir a nuestros niños, a formar a estos niños. Y lo primero que hay que hacer con los hijos es quebrantar su corazón. Y el corazón de los hijos no se quebranta con regaños, no, se quebranta con vara, y es con vara. Y es ahí, es aquí. Como decía el hermano Hannah, que está en la presencia del Señor, dice que esta era el área de la corrección, aquí, esta parte más carnudita, está llena de nervios, ahí están los nervios, y cuando se da ahí, entonces llega acá el corazón. No aquí en las piernitas, no aquí en los cachetes, en las orejas. No, el Señor no mandó a jalar las orejas, no ve, mandó a dar, a castigar con vara, y eso es el castigo. Y da resultado. Yo le aseguro que una vara bien asentadita, allí en las nalguitas, bien asentadita, no vuelve con otro y no patalea más. Si no, díganme lo que lo han experimentado. ¿Ustedes los han experimentado? No, muy pobrecito, mire, está bien. Se parece a mí, yo no lo voy a maltratar. No lo maltrate, él lo va a maltratar a ustedes después. Y el padre que no se tome el costo de corregir a su hijo lo va a hacer llorar cuando él se enferme. Es que hay que imitarlo. Hay que imitarlo. Sí se puede, sí, claro. Bueno, en tiempos de ahí, nos quedamos ahí y continuamos el jueves. Si el Señor así lo quiere. Que el Señor nos bendiga.